Sí, que pases. No te preocupes que después yo edito. Ah, ok. Sí, porque le voy a poner introducción, una cosita ahí para que no Perfecto. se vaya así. Ya. Bueno, buenas tardes, compañeros y licenciada. Mi nombre es Sofía Requena, estudiante de la carrera de Psicología. Tenemos aquí a la licenciada Lesbia Barahona, que ella ejerce la carrera de Psicología y es licenciada en Psicología. Bueno, buenas tardes. Lesbia, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la carrera de Psicología, qué esperar con la psicología, qué podemos nosotros esperar con la carrera, qué nos gustaría y un poquito de introducción que nos dará nuestra colega, ¿verdad? Bueno, si nos podría decir primero, antes que todo, en qué universidad estudió, ¿verdad? Bueno, para mí es un placer poder estarme dirigiendo a ustedes, futuros colegas, ¿verdad? Y es un placer. Pues yo estudié hace mucho tiempo, como podrán ver, en la Universidad Nacional Autónoma, en el tiempo en el cual todo el que quería estudiar psicología iba allí, porque no había ningún otro lugar. Estudiamos psicología, ¿verdad? En aquel entonces pues eran dos periodos y fueron como 6 años con la práctica, el tiempo que nos tomó toda la carrera. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, nos dice que estudió en la UNA, ¿verdad? ¿Cuántos años usted tiene de experiencia con la carrera? Pues yo creo que tengo como 35 alrededor de 35 años de experiencia. ¿Y cuál es su área de actuación? Bueno, cuando nosotros estudiamos, generalmente la formación que nos daban era una formación bastante clínica, ¿verdad? Pienso que sabiendo uno clínico fácilmente se ubica en cualquiera de las áreas que uno se puede desempeñar. Y a mí en ese entonces pues me gustaba el área infantil. Entonces me gustó mucho y tuve la suerte de que al terminar pues, me contrataran como salud mental con mi primer empleo. Es un trabajo sumamente gratificante y donde tiene muchos aristas, ¿verdad? que abarcar, pero era mi primer trabajo y era en Choluteca, que era el lugar de donde yo vengo. Luego trabajé también con Juana Leclerc, ¿verdad? Estuve allí y me tocó evaluar a todos los niños porque ya tenían evaluaciones antiguas, entonces evalué a los niños. Preciosa la experiencia, era acogedor tremendamente el trabajo que se hacía, los niños, la inocencia, era un lugar de trabajo especial, ¿verdad? Luego después, pues quiero contarles algo de que el área clínica y el área humanitaria de psicología no es bien pagada. Entonces, Juana Leclerc no me pagaba tiempo, me pagaba medio tiempo, me pagaba en 3 partes del medio tiempo, ¿verdad? Entonces, alguien me dijo, mira, hay un trabajo, yo quiero que te vengas a trabajar conmigo y pasé al área industrial. En ese lugar yo hacía el reclutamiento, hacía las entrevistas iniciales para ver si pasaban al siguiente lugar. Podía obtener la remuneración que yo quisiera, pero personalmente no era el ambiente que a mí me gustaba. Luego yo me casé y dejé de trabajar un tiempito y luego después volví otra vez a trabajar. Ya trabajé en otro lugar donde seguía siempre con el área industrial, ¿verdad? Porque era evaluación. Trabajé con el Estado Mayor conjunto y entonces ahí nos mandaban a evaluar batallones para saber cómo estaban las personas que estaban ellos recibiendo, o había selección de personal, o se evaluaban a todos los oficiales que iban para ascenso, lo mismo que a los clases, a todo el mundo. El caso es que era un trabajo muy grande y compartía con otras psicólogas, ¿verdad?
y era sumamente agradable porque compartíamos experiencias, compartíamos con las psicólogas de las otras ¿cómo se dice? Ramas de la, estaba todo junto, o sea, había psicóloga por ejemplo, en la Fuerza Aérea, en la Naval, la Policía, el Ejército. Entonces todos nos juntábamos y compartíamos cada quien las experiencias, y en cada una de las áreas la experiencia, la evaluación, eran condiciones diferentes, entonces enriquecíamos mucho la práctica. Entonces eso de aplicar pruebas, dar informes y todo eso, pues era no por 3, sino que era por cientos, ¿verdad? Por eso habíamos varios. Entonces fue muy agradable. Entonces lo que les quiero decir con esto es de que prácticamente tengo doble experiencia, ¿verdad? En el área que a mí me gustaba y en el área industrial. Después pasé a trabajar con Ondutel, que es básicamente área industrial, así se hacía selección, y justo llegó un experto de UIT y habían pedido que querían hacer un plan de carrera. Entonces este plan de carrera incluía evaluar a todo el personal del nivel medio hasta los asesores de la gerencia. Entonces me tocó otra vez evaluar, agregaron psicólogos para que hicieran el trabajo, y interesante el trabajo, ¿verdad? Muy agradable, y nosotros concluimos con una parte que nosotros no tenemos. Entonces tengo esa parte, ¿verdad? Y luego trabajé como alguien que se encarga de la parte moral de ¿cómo se llama? De Infop, como la orientadora, ¿verdad? De Infop. Y mi último trabajo, que fue ahí en ¿cómo se llama? En Infop. Es muy interesante también. Okay, entonces puedo decir que tengo 50 y 50. Bastante experiencia. Ok, ¿usted tiene algún posgrado y en qué y dónde lo estudió? No tengo posgrado. Fue una de las cosas que ahora yo me arrepiento. Debí haber tomado lo que a mí me gustaba inicialmente. Ok, bueno, qué bonito pues toda la experiencia que tiene. Si nos puede decir cómo fue que usted descubrió su gusto por la psicología, porque yo creo que todos nosotros nos gustaría saber eso. Sí, yo creo que eso surge cuando uno empieza a llevar las clases ¿cómo se llama? De secundaria. Entonces para mí era como fácil, me encantaba, y me sentía que lo que me informaban nos quedábamos cortas, entonces yo quería más información. Sí. Entonces ahí empezó. Y no se arrepiente. No. Qué bueno, porque esa es una de las preguntas que nosotros teníamos, que si usted pudiera retroceder el tiempo, ¿usted escogería nuevamente la carrera de psicología o no? Sí, la vuelve. Solo que ya sabría más en vez de andar por... Las dos cosas me gustan, ¿verdad? Las dos cosas me gustan, pero creo que hubiera elegido un campo y no dejar de seguirlo, sino que profundizar y seguir hasta que uno logra toda la expertise, pero tremenda. Sí. Ok, bueno, nos dijo que fue en las clases de secundaria que usted se fue descubriendo su gusto por la psicología. De la psicología, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Cuál es el área que usted más le llama la atención? ¿Cuáles fueron sus experiencias más bonitas en todo este tiempo de haber ejercido la psicología? ¿Cuáles fueron sus experiencias más positivas y las más negativas? Bueno, por ejemplo, creo que las experiencias positivas tienen su lado negativo, y yo se lo voy a explicar. Por ejemplo, me parece que es excelente, ¿verdad?, el trabajo que yo hice en Ondutel. Evaluamos a todo mundo de que tenía cierto nivel, hasta los asesores de la jefes divisores, jefes de departamento, todo el mundo.
Pero de ahí todo el mundo invirtieron tiempo, invirtieron dinero, ¿verdad? Se hizo un trabajo muy bonito. El experto estaba encantado con el trabajo. Mucho de ese trabajo recayó en mí, ¿verdad? Cómo lo desarrollamos y cómo llegamos a afinar a llegar a hacer el trabajo. Porque evaluamos, pero ¿qué hacemos con una evaluación que dice sí, está bien? Teníamos que llegar a establecer un rango, establecer un nivel, porque lo que se pretendía con esto era que la gente mejor ranqueada, ¿verdad? Se iban a establecer rangos, entonces la gente mejor ranqueada pudiera ser la que optara para que se harían cursos, para que se harían trabajos mejores, se harían ascensos, cualquier cosa pues fuera la mejor. Básicamente hacer un perfil de los puestos y... No, eso ya estaba. Lo que se quería era... analizar. Sí, es como un plan de carrera. El plan de carrera lo que dice es, bueno, esta persona se desempeña muy bien en tal cosa, tiene ciertas facilidades para esto, está bien para que la rotemos, le enseñemos otra cosa y la preparemos para otro puesto. Pero estoy en un hotel. Y en un hotel las cosas se manejan políticamente. Pero entonces un trabajo precioso, un trabajo bonito y que mucha gente le temía porque decían, pucha, si yo salí mal evaluado, entonces a la hora de las horas vaya y sirve para que me voten. Entonces a la hora de las horas no pudieron poner en práctica ese trabajo y es hacer grabación. Entonces la experiencia bonita mía se usó en algunas ocasiones, pero no tuvo el fruto No como se que debía. debería de haber tenido. Sí, eso. Entonces por eso es otro trabajo que fue bonito, fue el que tuve allí en INFA. En INFA a mí me contrataron y dijeron, no, usted va a ir a atender la línea 111. Y yo decía, ¿qué será eso? ¿Será el renglón de presupuestario? Yo no tenía ni idea. Entonces ya me dicen, no, esto funciona en Casamata. Se va a trabajar con las policías que trabajan con maltrato doméstico, las mujeres maltratadas, ¿verdad? Entonces es un lugar de denuncia y que ahí también se atiende lo que son maltratos domésticos. Entonces se van a recibir denuncias de ese tipo. Entonces se recibían las denuncias, yo hacía el documento y lo tenía que llevar o a la oficina que correspondía ¿cómo se llama? En INFA, o lo llevaba al ministerio, al poder judicial que le corresponde esa cosa, para que ejecutaran la acción, ¿verdad? Y entonces fue muy bonito, ¿verdad? Porque se recibía cada llamada de gente que decía, mire, a mi vecina, ¿cómo oigo yo? ¿Cómo castigan a esta niña? Ya, tienen que hacer algo, ¿verdad? O mire, yo me doy cuenta de que ahí vive solo el papá y la mamá, solo el papá, dice, y se encierran, y es una niña menor. Entonces era una de denuncias, entonces elaboraba correctamente con los lineamientos que ellos decían y se podía hacer esa denuncia, ¿verdad? Bueno, después vino el 911, pues caí con ellos y ellos, los policías, estaban encantados porque me dicen, no hallamos qué hacer con tanta denuncia y nos agrada que usted esté aquí porque les da salida a estas denuncias porque nosotros no hallamos qué hacer. Entonces fue muy agradable, pero en eso vinieron ciertos cambios ¿cómo se llama? En INFA, y entonces me dijeron, mire, usted la queremos para que se encargue más bien de otro trabajo, ¿verdad? Y queremos que usted se encargue de lo que es consejería de familia. Y le dije, qué bonito, lo dije yo, más canudo, pero le decía, ¿y quién se queda en la otra parte? Porque la otra parte también es importante. Claro. Entonces la gente de la parte legal decía, nosotros no queremos hacer cargo mucho de eso porque
porque hay acciones legales que se tenían que hacer. Entonces pasé a la otra. Entonces lo negativo de esto es que la gente no le da todo el soporte que deberían de dar, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, a estas alturas, la nueva institución no creo que haga nada. Y hay montones de niños sufriendo, ¿verdad? Que no se hace el trabajo. Pues pasamos entonces a la parte de consejería de familia. Había una sección ahí en INFA donde era atendida por gente de derecho, abogados, y había alguna queja, había algún problema con niños, con parejas, con familias, lo que sea. Entonces creo que eran 2 psicólogas que se encargaban de hacer evaluaciones y después de eso ellos dictaminaban. Entonces había al final todo un dictamen y los que necesitaran que fueran a una ayuda, ¿verdad?, extra, entonces nos lo remitían. Entonces venían, este fue lo que se discutió, esto fue lo que se analizó, escrito todo formalmente, y usted le mandamos ahí, ¿verdad?, para que vaya a recibir orientación. Entonces era un trabajo muy bonito, era una avalancha tremenda, ¿verdad?, que entonces al final de estar asignadas 2 personas, llegamos a ser 5. Y posiblemente si hubiéramos seguido nos hubieran puesto más gente. Entonces al final yo les decía, miren, nosotros tenemos que hacer trabajo de calidad, ¿verdad? Entonces siempre me enfoqué en que ustedes tienen que hacer trabajo de calidad, tenemos que ser élite nosotros dentro de esta institución, y realmente nos llegaron a ver así, ¿verdad? Fue un trabajo muy bonito, muy agradable, y en eso estábamos cuando cerraron INFA. Entonces al final nosotros teníamos todo el lineamiento de quién iba a hacer, de las circunstancias, se hacía como un cuadro, ¿verdad?, con ellos, decir, mira, esto va a suceder aquí, esto es así, va a venir tal fecha, si usted no viene, esto va a pasar, ¿verdad? Y al final nosotros le vamos a dar su terminación, ¿verdad?, de que ya queda liberada, y los objetivos que alcanzamos, y si no alcanzamos ningún objetivo, lo vamos a decir, y entonces eso se regresa. Entonces era un trabajo muy bonito, a veces era agotador, a veces era tremendamente, porque pasábamos de un caso a otro caso, y ya cuando llegaban las 12, gracias a Dios, porque ya es un descanso, un relax. Un relax mental y físico. Sí. Entonces fue un trabajo muy bonito que no sé quién lo hace. Es otra parte. Me parece que los trabajos no sé, uno trabaja. Es triste porque uno hace el trabajo bien y no sabe si el trabajo que uno hace lo van a valorar. Más en este país, con tanta institución que no hace lo que debería. Sí. Bueno, otra pregunta que la verdad nos da mucha curiosidad es ¿qué piensa usted del colegio de psicología? ¿Y qué piensa usted? Y si a un caso, ¿piensa usted que debe mejorar algunas cosas o si está bien como está, si está funcionando correctamente y les apoya a ustedes los psicólogos? Realmente pienso que es alguien que le da a uno el soporte legal, ¿verdad? Porque legalmente cualquier cosa usted tiene que tener su sello, tiene que tener, ¿verdad?, en ese sentido, pero parece que la ley dice que usted tiene que estar afiliado. Pero yo pienso que el colegio que le da a uno, yo no me siento que me haya dado más que ¿cómo se llama? La parte esta, sí, además de eso que lo permite, me autoriza para que yo haga cualquier cuestión, me da un seguro, ¿verdad? Pero cuando ya esté muerta o de salud, no sé. Pero la cosa es que profesionalmente no me siento que me apoyen. Porque si ustedes van
a ver cuánto es lo que ellos, el sueldo base que han autorizado, no corresponde a la realidad económica del país. Entonces, y ellos son los que deberían de alguna manera buscar de que nosotros nos mejore esa situación. Entonces, yo honestamente no siento que le apoye tanto. me apoye. Ellos, cuando yo hace mucho tiempo, no me he fijado últimamente, pero me acuerdo que lo único que estaban interesados en perseguirla a uno y poner la lista en el periódico si estaba limpia o estaba morosa. Entonces, no hay de decir vamos a dar este curso y si lo dan, pues hay que estar, sí hay, pero me parece que debe ser más accesible. Yo me mantengo al margen de ellos. Nunca me han gustado. Bueno, si tuviera que escoger el mayor reto a la hora de haber estudiado la carrera de psicología y luego haber ejercido la carrera de psicología, si tuviera que coger uno y uno del otro, ¿cuál sería? Mi reto en la carrera fueron las áreas que tenían que ver con números. La estadística, para mí estadística fue algo tremendo. La estadística general, ya la estadística aplicada, tenía un maestro donde nos enseñaba con experimentos chiquitos. Nos decía, vamos a hacer un experimento pequeño y entonces cómo se aplican estas estadísticas en este experimento. Y entonces eran reportes. Entonces era muy interesante porque lo que pretendía él era que nosotros nos familiarizáramos. Muy bonita, muy buena. Otra área que para mí fue bastante difícil era anatomía, con todo mundo, con medicina, con farmacéuticos. Y cuando yo nunca había llevado esa clase, entonces para mí era difícil cuando me decían que el cerebro, la parte posterior, la no sé qué. Ay, Dios mío, hasta que una vez estudiando con alguien que estaba estudiando, no sé si era farmacia o algo, me senté y estudié con ella, entonces me dice, mira, cuando te dicen tal cosa, ahí ya pasé. Y a la hora de ejercer, bueno, yo he escuchado a muchos psicólogos decirme que una de las partes más difíciles de ejercer la carrera de psicología es el desgaste emocional. Sí. ¿Usted está de acuerdo con eso, que es uno de los mayores retos? Sí, depende del trabajo. Por ejemplo, ese que nosotros teníamos de consejería de la familia, teníamos al papá, a la mamá, divorciados, a la suegra y a la nuera, y había que hacer, esa hora que teníamos ahí era agotador, porque la gente que está sentada allá está esperando algo de ellos. No precisamente están esperando que yo les resuelva, pero que lo guíe, pare ciertas cosas. Entonces usted en ese momentito tiene que estar metido en ese problema. Entonces sale. Si fuera suyo. Claro, porque yo tengo que buscar la manera, no decirles hagan las cosas, pero sí hacer preguntas inteligentes de tal manera que haga, que la gente se mueva, ¿verdad? Y como les decía, mire, aquí venimos a construir, no a seguir dándole vueltas. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo crecemos? ¿Verdad? Entonces, en ese momento es cargante emocionalmente, es cargante. Entonces, pero hay otro trabajo que es más tranquilo, ¿verdad? Entonces todo depende, pero sí, la gente que trabaja atendiendo público, la gente que trabaja con personas, pienso yo que, por ejemplo, hay las vacaciones profilácticas y yo creo que son merecidísimas. ¿Cuáles son las vacaciones profilácticas? Hay vacaciones normales y les agregan otra vacación. Eso está bien. Sí. Entonces yo no sé si el Colegio de Psicólogos ha logrado eso. Pues, por ejemplo, la gente que trabaja en el neuropsiquiátrico, en Santa Rosita, son personas que sí lo tienen. Sí.
Bueno, nosotros también. En la U también. En la U también. Mucho desgaste físico y ustedes la emocional. tienen. Ok. Bueno, ¿usted qué piensa o qué considera cuáles son las competencias que debe tener un psicólogo? ¿Cuáles son las cualidades, las competencias para un buen psicólogo? Bueno, la carrera de psicología, yo recuerdo que cuando entré no se sabía si pertenecía al área de medicina, ¿verdad? O al área social. Entonces, ¿por qué? Al área de medicina se refiere al área clínica. Sí, porque teníamos clases con ella. Ajá. No, porque se llevan ciertas clases con ella. Entonces, ¿dónde ubicarla? Hubo problemas. A la hora de las horas dijeron que era más social, ¿verdad? Porque realmente nosotros no tenemos que poner inyecciones, no tenemos que poner recetar, no tenemos nada de eso, entonces somos más sociales. Entonces pienso yo que además de tener esa parte científica que es de investigar, aquí que se asocia con esa otra área, tenemos que tener mucha empatía, estar definitivamente ubicadas en el trato, en la parte social, el que le teme a la gente, el que no es auténtico cuando trata a la gente, ¿verdad? Mejor que no se lo tenga gente. Porque por eso es que hay muchos médicos que creen que lo que falle es un cuerpo, no una persona. A nosotros no, nos toca platicar, nos toca meternos de lleno en ese trabajo. Y si solo lo vamos a hacer de que hable y que se vaya, entonces nos hace más la imagen a lo que realmente hacen en su trabajo. Entonces pienso que el que tiene empatía, ¿verdad? El que sabe que le fluye, no es que lo fuerza. Sí. Ese pienso yo que es el mejor psicólogo y que es comunicador, por ejemplo, el que le gusta comunicar. Muchas de las cosas que pienso yo que falla el colegio, ¿verdad? Es que nunca se pronuncia en temas que debería de pronunciarse, ellos que están ahí, y no hay ninguna participación. Invitan a un psiquiatra y opina de cosas. También el colegio de psicólogos pudiera dar su postura, su opinión al respecto. Empatía. Ok, una de las cosas que nos han hablado bastante, especialmente nuestra maestra de ahorita, es que de esta clase, es que nosotros tenemos que tener ese gusto por lo que es la investigación. ¿Usted cree que es cierto? Bueno, depende de lo que cada caso que se atiende hay que investigar. Todo caso, por ejemplo, una familia que llega, definitivamente hay que investigar, hay que ubicar y tiene uno que aprender a no tener temor de hacer preguntas, que si no pregunta se queda aquí, sería por esto, sería por otro. Entonces, pienso que aquí tiene que tener, es parte de su investigación. Ahora, hay la otra investigación, ¿verdad? Que es de grupo, que es científica, que esa creo que es hermosa, ¿verdad? Porque no sé, yo no he visto que publican, ¿verdad? Es decir, se hizo una investigación con tal población, por ejemplo, las pruebas deberían de estar normalizadas para acá y tampoco. Me imagino que hay que hacer bastante informe, ¿verdad? ¿O no? ¿A usted le tocó a la hora de estudiar y a la hora de ejercer la carrera, a usted le tocaba hacer bastantes informes? Sí. Cada caso que uno lleva tiene que ser un informe. Sí. Pero no, eso no es investigación. Ya eso es luego de la investigación. Sí, o sea, no, lo que yo quiero decirles es que hay la investigación formal, ¿verdad? Y que hay que destinar dinero, que hay que formular una hipótesis de trabajo, una hipótesis nula, que hay que presentar cuáles son las variables. Eso es todo un trámite científico, ¿verdad? No sé si a eso se refiere, porque ya eso hay que destinar dinero, hay que destinar personal que lo haga, hay que destinar es algo formal. Pero lo que
digo yo es, bueno, cada vez que tenemos un caso hay que investigar. O un simple empleado que llega a pedir trabajo, investigando por favor. Pero lo mejor no es la palabra correcta, sino que hay que buscar toda la información pertinente que nos haga tomar una decisión, pasa la prueba de los requisitos que nosotros tenemos en esta empresa. Ok. Bueno, y las últimas dos preguntas. La primera es, ¿piensa usted que se le da la importancia que se merece a la psicología aquí en Honduras o no? No. No, porque la psicología sale sobrando, no le dan importancia el Estado a lo que es salud mental. Por ejemplo, tenemos hospitales limitados en relación a la salud mental. Solo está el Santa Rosita, está en unas condiciones deplorables, y está el de Agudos, el Mario Mendoza. Ay, yo no sé qué más. Realmente ahorita no se me ocurre, no sé qué. Pero ya deberían de haber creado más. A mí me da una tristeza cada vez que me encuentro con alguien, ¿verdad? En esos estados, en la calle, desnudo, y que incluso no hay un sistema donde los puedan, lo voy a recoger, ni eso. Y eso me di cuenta cuando estaba en la línea, porque había una persona que tenía, bueno, era una persona que reportaba que tenía un niñito y que ella estaba psicotizada, estaba mal, pero que no dejaba salir a la criatura y que le daba miedo que podía pasar. Entonces en esa angustia llama una vez, llama a otra persona. Entonces empiezo yo a querer, ¿qué hacemos, verdad? Con esta denuncia que tengo yo aquí. La niña pudiera estar en peligro. Entonces empecé a llamar a los bomberos. Entonces los bomberos tenían algo que decían, es que fíjese que no podemos por tal cosa. De la policía es que fíjese que ya nos tienen prohibido porque quiebran los fincas, crean esto y no sé qué. Llamo al Mario Mendoza y dicen, mire, no hay ¿cómo que se llama? Un carro destinado para que los recoja. Si usted lo trae aquí, perfecto, si no, no. Entonces, ya sería arriesgar uno. Entonces, ¿verdad? No tenemos ninguna intención del Estado de hacerse cargo de la salud mental del pueblo. No quiere invertir ni en prevención, ni tampoco en rehabilitación, y mucho menos en atender los casos que ya están mal. ¿Y cómo terminó ese caso? Yo empecé a mover y a mover porque me angustié. Claro. Porque no ahí solo una dicen que hay que tener empatía. Así es. Entonces yo ya no busqué oficiales, busqué todo lo que tuve que hacer para que fueran, y volví a llamar, le digo, no, alguien tiene que hacerse cargo de esta situación. Busqué, al final tuve éxito porque se recuperó la niña y se llevó a la muchacha a la ¿cómo se llama? María. Creo que sí. María Mendoza. Qué triste. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué recomendación le daría a usted como futura colega de nosotras desde la carrera de psicología? Porque claro, nosotros estamos estudiando eso, obviamente. ¿Qué recomendación le daría usted a los estudiantes de la clase de introducción a la psicología de CEUTEC? Bueno, yo pienso que si ustedes ya están, me parece que ya, ¿esta es su primera clase? ¿De psicología? Sí, o sea, esta es su primera exposición de ustedes hacia una clase de ellos. Bueno, sí. Por lo menos personalmente, sí. Sí. Porque si ya alguien ya decidió, ¿verdad? Por algo es. Por algo. Ahora, si piensan, pasando el sentido de que me gusta, tengo las cualidades, sé que puedo trabajar con esta gente, sé que tengo aguante, sé que tengo ciertas condiciones, entonces
La otra pregunta es, ¿qué área va a buscar? Porque mucha gente lo que quiere es, ¿verdad?, remunerar su trabajo, porque su trabajo es válido. Entonces, no somos tan bien pagados. Entonces, si lo que está esperando ya es que se va a enriquecer con esta carrera, que va, no la va a conseguir. Ahora, hay ciertas áreas que se pagan mejor que otras. Como la de recursos humanos. Hay ciertas áreas que están bien pagadas. Entonces, buscar, pero como nosotros cuando estamos estudiando somos bastante románticos en el sentido de que queremos hacer lo que nos gusta. Y pienso yo que no importa la remuneración. Si yo estoy haciendo un trabajo que a mí me gusta, porque yo me siento útil, yo me siento que estoy haciendo lo correcto, entonces me siento bien conmigo misma. Y eso es lo importante. Que si a mí me gusta, que no me desvío, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve que me cambie de carrera? Porque aquí no voy a llegar a ningún lado y voy a ser frustrada y mal profesional. Entonces mejor tiene uno que hacer todas las consideraciones del caso. Bueno, muchas gracias. Esta fue la entrevista a la licenciada Lesbia Barahona, licenciada en Psicología. Gracias por su tiempo.